Muy bien, continuamos entonces ya con nuestra parte 2 o capítulo 2, que vamos a ver lo que son las variables dentro de JS. Entonces, para eso voy a crear una nueva carpeta. Esto que está aquí voy a meter dentro de una carpeta. Voy a crear una nueva, le voy a llamar introducción o intro, le voy a llamar de intro para mover las carpetas aquí dentro del Visual Studio. Basta con agarrar y arrastrarlo nada más. Lo voy a soltar ahí. Si así estoy seguro de moverlo, le voy a decir que sí. Y ya está dentro de esa carpeta. Entonces lo que voy a hacer es estos dos archivos que utilizamos anteriormente, que era para nuestra introducción, voy a meter dentro de intro. Bien, entonces ya tenemos ahí bien apartado lo que es nuestra introducción. Y ahora voy a crear una carpeta nueva aquí dentro y lo voy a llamar variables. Bien, entonces dentro de estas variables voy a crear un archivo index que va a ser mi HTML, que va a ser mi index.html. Y luego vamos a tener nuestra carpeta de CSS también como la anterior. Voy a crear una nueva carpeta, perdón, JS, la costumbre de la anterior clase. Le voy a dar ahí nuevo archivo y ese archivo va a ser un script o vamos a llamarle variables, ya que estamos en el variables.js. Bien, entonces vamos a llamarle aquí dentro de nuestro HTML a ese script, tiene que ser, me faltó una T ahí. Yo voy a corregir rápidamente eso para no dejar ningún error. Entonces esto tiene que ser un script. Bien, entonces otra vez en nuestro archivo principal. Voy a cerrar esto. Y vamos a ver ahí el doctype aquí. En nuestro HTML no vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener solamente algunas pocas configuraciones. Entonces todo lo vamos a hacer desde el JavaScript. Entonces cdc y un momentito. Bien, entonces ahora voy a ingresar el archivo. Sería mi variable. Bien, tiene que estar dentro de la carpeta js barra variables. Ahí dice automáticamente nuestro Visual Studio ya reconoce ese archivo. Ahora vamos hasta directorio principal y vamos hasta el ejercicio 2 que son las variables. Voy a cerrar este con F12, se abre y se cierra. Ahí ya tenemos entonces nuestro archivo y vamos a ver ahora lo que son las variables. Bien, entonces hay distintos tipos de variables en JavaScript, así como en cualquier otro lenguaje de programación. Nosotros vamos a ver las principales ahora y vamos a hacer ciertas funcionalidades. Entonces, si yo quiero utilizar JavaScript, hay dos formas de hacerlo. Uno que es utilizando una, a ver cómo me explico, una condición sería, que es el use strict. Esto vendría a ser un uso estricto del lenguaje. Y vamos a ver después la diferencia que hay entre uno y otro. Use strict utilizamos si queremos que el lenguaje sea muy sensible, por así decirlo. Entonces, esto es para que el lenguaje sea más sensible. ¿Sensible a qué? Sensible a fallos. Entonces, si algo falla, si algo falla y tenemos esta línea utilizando, entonces no se va a seguir, no va a seguir funcionando mis programas hechos en JavaScript. Pero si yo no utilizo esto, si dejo así, entonces puedo declarar variables de una cierta forma, puedo después cambiarle el tipo de dato que tenía esa variable y no va a pasar nada. Entonces, vamos a decirle que va a ser más flexible si yo no uso este use strict. Pero es utilizado en el caso de que queramos hacer validaciones, por ejemplo. Entonces, en este primer ejemplo no vamos a usar, pero sí ya en los siguientes vamos a estar
utilizando ese use strict. Bien, entonces ahí vamos a hacer una variable primero. Utilizamos la palabra var para hacer una variable. Voy a llamar, por ejemplo, país y le voy a dar un valor. Cerramos con punto y coma. Y así es como se establece una variable. Y ya sabemos, si queremos visualizar eso aquí dentro del navegador, ya vemos que tenemos tres formas básicamente de hacerlo. Con el document write, con el console log, que es algo que nosotros más vamos a estar haciendo para que sea más rápido, más ágil, ¿verdad? Entonces, ya vimos las tres formas, puede ser con un alert también, y vamos a ir probando, intercalando las diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos la variable uno que es Paraguay, con comillas dobles, y vamos a tener otra variable que le voy a llamar continente, y este continente vamos a usar las variables simples. América. Bien, ahí ya tenemos entonces. Y cómo es que hacemos otra cosa común que se hace en todos los lenguajes, es concatenar. Concatenar ya sabemos qué es la unión de variables, y vamos a hacer, por ejemplo, otra para país que vendría a ser país continente. Y aquí podemos tener el país más, y con eso es lo que concatenamos, y le vamos a poner aquí un espacio con las comillas simples, ¿ok? Vamos a ponerle un guión también, y luego con un más concatenamos otra vez la otra variable continente. Guardamos esto y ahora vamos a verlo en funcionamiento. ¿Con qué vamos a verlo en funcionamiento? Con el console log en este caso, para hacerlo un poco más ágil. Console log, abrimos y cerramos. ¿Qué es lo que vamos a imprimir? Vamos a imprimir PC. Sería país continente, sería mi variable. Entonces vamos a ejecutar esto, le damos F12 y ahí ya vemos cómo se ejecuta y cómo nos imprime en pantalla. Entonces, este tipo de variables son variables de tipo cadena. Y ya vimos cómo podemos hacerlo con unas comillas dobles, con unas comillas simples. Con las comillas dobles tiene la posibilidad de concatenar código HTML también. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Es que si yo le pongo aquí un H1, por ejemplo, entonces tengo esto H1, y ahí me va a permitir con el document write mostrarme esto dentro de HTML. Entonces, ¿qué es lo que voy a imprimir? Va a ser país. Ya vemos Paraguay cómo se ejecuta. Si yo quiero hacerlo esto aquí, yo tengo que concatenar. Entonces tengo que abrir unas comillas simples otra vez. Ahí puedo abrir un H1, puedo concatenar aquí, no, tiene que ser afuera. Y ahí voy a concatenar y me falta la comilla de cierre. Entonces nuevamente abro otro, voy a concatenar de nuevo y, y, y ahí puedo darle cierre a eso. Y vamos a imprimir también, vamos a imprimir continente. Y ya que estamos ahí, podemos hacer otra cosa. Podemos darle aquí un más, o mejor arriba. Vamos a darle un BR, por ejemplo, ahí. Abrimos unas comillas y le ponemos BR para que aparezcan uno y el otro abajo. O un HR también para que me aparezca una línea pintada. Vamos a guardar esto. Ejecutamos. Y ahí vemos Paraguay, América. Y ya vimos cómo es la diferencia. Yo acá ya puedo obtener directamente el código HTML implícitamente dentro de esa variable, y acá utilizando las comillas simples tengo que concatenar las cosas para que me funcionen igual a la anterior. Bien, ya vimos entonces lo que son esas variables de tipo cadena. Luego podemos ver también algunas cosas que voy a dejar aquí como comentario, que es lo que son el modo estricto que ya vimos, que sería esto. Ponerle ya el título ahí. Bueno, vamos a poner aquí modo estricto, que sería esto que está aquí. Copiar así como está.
es el useString. Después también tenemos las variables let, que es lo que nos permite definir variables limitando su alcance. Después tenemos la otra que es la var. Entonces el let es una forma de definir variables y el var es permite definir variables y utilizarlas globalmente. Bueno, aquí es a lo que me refiero. Por ejemplo, eso vamos a ver un poco más adelante. Si hacemos una variable, por ejemplo, dentro de un if. Tenemos aquí un if, vamos a ver después lo que es el if, ¿verdad? Pero para tratar de entender nada más. Entonces yo aquí puedo establecer una variable let, que está mi var let, y le doy aquí un valor. Esta variable let solamente me va a servir dentro de este bloque if. No voy a poder yo reutilizar ni reasignar valor. No puedo, por ejemplo, decirle aquí abajo var let es igual a otra cosa, por ejemplo. Él toma ese valor y se queda con ese valor y solamente sirve dentro de una estructura, dentro de un lugar definido. Entonces esa es otro tipo de variables que luego vamos a ir haciendo prácticas para entender mejor y hacerlas y utilizarlo así como corresponde. Entonces lo que podemos hacer ahora es hacer una variable que le voy a llamar varlet, mismo otra vez, y vamos a darle un valor. Entonces esto es una variable let. Cerrar con punto y coma siempre, y luego vamos a hacer un document write y vamos a imprimir esa variable. Imprimimos la variable y también le podemos poner, antes de imprimir esa variable, voy a abrir una comilla doble y ahí adentro voy a meter un BR para que haga un salto de línea. Concatenamos. Entonces podemos hacerlo de esta forma o podemos hacerlo, perdón, y no hacerlo de esta forma, ¿sí? Si yo hago esto, no me va a funcionar. Entonces dentro del document write yo no puedo utilizarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque él no me va a tomar la variable como tal, me va a tomar como si fuera esto una cadena de texto simple. Entonces me va a imprimir varlen, no me va a imprimir esto es una variable varlen. Entonces siempre tenemos que, si vamos a hacer eso, entonces vamos a concatenar. Vamos a guardar esto, imprimimos y ahí ya vemos la variable let también. Bien, entonces estas serían las dos tipos de variables que tenemos de tipo numérico, perdón, de tipo alfabético, que sería el var, y la otra que sería el let. O las dos formas de definir variables vendría a ser mejor. Luego también tenemos otro tipo de variables, o tenemos otros tipos de variables que se llaman constantes. Entonces voy a dejar aquí un pequeño mensaje y vamos a numerar esto ya que estamos haciendo así. Entonces esto sería 1, esto sería la parte 2, sería la parte 3. El modo estricto ya vimos que es el 2. Luego tenemos esta forma de definir variables y también tenemos esta forma de definir variables, que es la que más se va a utilizar. Bien, ahora vamos a hacer el 6 guión y le voy a llamar constantes. Estas constantes es una variable que no puede cambiar de valor. Así como si dice su nombre, entonces es una variable que no puede cambiar de valor y se define con la palabra const. Entonces esa variable const no va a poder cambiar su valor.
Bien, entonces vamos a hacer esa prueba. Por ejemplo, aquí voy a hacer un var y lo voy a llamar web. Y dentro de esa variable web voy a introducir una URL. HTTPS dos puntos barra barra. Introduzco ahí una URL. Y por ejemplo, abajo yo le quiero cambiar. Vamos a imprimir primero esto. Vamos a hacerlo directamente en un console log. Más rápido. Damos esto. Y ahí vemos cómo tiene entonces ese valor. Voy a borrar, actualizar. Bien, aquí ya tenemos entonces nuestra variable tipo, perdón, tiene que ser const. Está bien, vamos a dejarle un var para ver que esta es una variable normal y ahora vamos a hacer el, el otro de la otra forma. Entonces, voy a irme aquí abajo y aquí le voy a llamar, por ejemplo, const. Voy a aclarar mi variable tipo const y se va a llamar const web. En este const web voy a introducir otra cosa. Barra otra página, por ejemplo. Entonces ahí ya vemos que tenemos una variable de tipo constante de esta forma. La definimos, le damos un nombre y le damos su valor. Bien, entonces voy a imprimir esto. Este console log que está aquí, voy a dejar ahí arriba. Lo dejo arriba y acá voy a imprimir el const web. Actualizamos y ahí vemos las dos variables. Tenemos la variable 1 normal. Tenemos también la variable 2 que es con el const. Bien, ahora qué pasa si yo quiero cambiarle a const web, voy a cambiar ahora su valor a ponerle otra página, por ejemplo. Guardamos esto, actualizamos y ahí vemos que ni siquiera me imprime. ¿Por qué? Porque hay una interrupción en el proceso. ¿Por qué hay una interrupción en el proceso? Porque yo le estoy cambiando ese valor que ya lo había definido anteriormente. Entonces yo no puedo cambiar este valor dentro de este bloque o no puedo darle otro valor a esa variable cuando la defino que va a ser una variable tipo const. Entonces estos son cosas que son bastante utilizadas en lo que es programación. Lo que más vamos a utilizar son los var y los const. Entonces ya se supondrán que los const utilizaremos para aquellas variables que van a ser constantes y que no van a cambiar nunca. Entonces vamos a ver más adelante nuevos ejemplos. Bien, así entonces se define una variable de tipo constante y ahora lo que vamos a estar viendo ya son los diferentes tipos de datos que tenemos dentro de JavaScript.